Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, espero que hayan tenido un agradable fin de semana y vamos a partir con una información que estuve viendo en el sentido que el abogado que representa a personas que tienen esta querella contra el fenecido padre Poblete, ahora hablan del señor Poblete. El abogado Juan Pablo Hermosilla se declaró sorprendido porque el cura Benito Veranda, todos lo conocemos, en un programa de televisión hizo unas declaraciones donde dijo que ellos, en el Hogar de Cristo, habían recibido denuncias sobre conductas impropias de este señor, ahora es el señor Poblete. Y Juan Pablo Hermosilla se preguntó ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo denunció? Luego empezó él mismo como a darse explicaciones y habló de un concepto que me imagino que lo acuñó el propio Hermosilla, la resignificación, llama él. Que las cosas que se hacen en un momento tienen un significado y cuando se miran desde otro momento, un posterior, en otro contexto cultural, tienen un nuevo significado. Eso es lo que él llama el resignificado. La resignificación de las cosas es la cuestión que está en juego. No sé exactamente a qué momento histórico, a qué fecha se refería a Veranda cuando le llegaron estas denuncias. Tampoco está claro en qué consistían las denuncias, cuál era la gravedad de las denuncias, si había habido una presión física real sobre esta señora o qué, no lo sé. Aparentemente eso fue lo que hubo. Entonces, se hace esta pregunta Hermosilla, deja la cosa en el aire y luego da una explicación de la resignificación de las cosas. Y esto plantea la pregunta, bueno, vamos ahora de Poblete ya colgado en la plaza pública por sus pecados, y me parece que justamente vamos ahora tras la figura de Veranda. Y después, por supuesto, si Veranda es el que se convierte en objeto de investigación, de preocupación, de preguntas y de investigación, pueden ocurrir de que se sepa que Veranda a su vez tiene un amigo que alguna vez le contó de lo que había sucedido en el Hogar de Cristo y que este amigo tampoco hizo nada. Y así sucesivamente. En otras palabras, cuando se inician estos procesos, que pueden partir del asunto o del tema más evidente, más justo y más indiscutible del mundo, como parecen ser o como son las culpas del señor Poblete. El tema es que estas cosas no se detienen ahí, que el mismo movimiento valórico, ideológico que lleva a esta resignificación, como la llama Juan Pablo Hermosilla, no se detiene en un solo punto, sigue adelante, se va poniendo cada vez más sofisticada, más detallista, empieza a escudriñar cosas más y más y más, más y más derivadas, al punto que, para ponerlo en forma exagerada, para hacer el punto, puede llegar el momento en que no queda nadie, absolutamente ni una persona en la sociedad que no sea culpable de algo, porque porque no dijo, porque no acusó, el otro porque supo y se quedó callado, el de más allá debiera haber sabido, el amigo del que debiera haber sabido debiera haberse dado cuenta que el otro debiera haber sabido, y es interminable. Este proceso lo hemos visto, es un tema de estudio de la psicología de masas y de estos procesos que no hay un punto de límite lógico que uno diga, bueno, hasta aquí llega la investigación de las cosas y lo demás, bueno, no. Las personas, los grupos, las ideologías, los estados de ánimo que están en una postura de perseguir determinados crímenes o determinados abusos, no tienen una agenda mecánica, robótica, que diga hasta aquí llegamos y luego ponemos off. La cosa continúa, incluso se agudiza porque se genera un vuelito, se genera un impulso. Y los impulsos no se detienen por razones, digamos, por cuestiones de sentido común, de decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar esta investigación? ¿Quién va a dejar de ser culpable entonces? Porque siempre se puede encontrar a alguien que debió saber
y es culpable porque debió saber y no supo, si no supo porque no quería saber, y el del lado, dándose cuenta que el otro no quería saber, no lo interrogó para ver quién no quería saber, y así se va expandiendo la telaraña. Esto se veía en los procesos políticos en la Unión Soviética. Se partía con una cosa y se terminaba encontrando redes y redes infinitas de culpables a los cuales había que ejecutar. Yo no estoy diciendo todo esto para exculpar a nadie, que quede claro. Lo que hizo el señor Poblete está bastante... Estamos hablando aquí de cosas de hecho, que quede claro. Estamos hablando aquí de conductas, no de una palabra, de una mirada, de algún tema vago, difuso, interpretable, y que desde luego tiene distintas significaciones según la época. No hace muchos años atrás, o no hace muchas décadas, ciertas conductas absolutamente inocentes desde el punto de vista del que las perpetraba e incluso desde el punto de vista de quien las escuchaba, ahora son considerados pecados mortales y quien las lleva a cabo es puesto en la picota pública. No estoy diciendo que ese sea el caso Poblete, porque en Poblete no se trataba de una palabra o un chiste mal gusto, sino que se trataba de conductas concretas, y eso evidentemente no hay discusión sobre eso. Digo solamente que con estos esquemas, con estos procesos que buscan algo así como establecer lo que Robespierre llamaba la república, la virtud, no queda nadie que no sea impuro, no hay virtuosos, pues. Entonces, ahora un hombre como Veranda queda por lo menos en una atmósfera de sospechas porque debió haber denunciado. Entonces lo que pasa, dice Juan Pablo Hermosilla, es que parece que Poblete tenía demasiado poder, con lo cual quiere decir entonces, así de lado, que Benito Veranda se quedó callado, atemorizado por el poder de Poblete, pero entonces se le podría acusar de no haber sido suficientemente valiente y consecuente con su investidura como sacerdote. Y así podemos seguir buscando conexiones y las vamos a encontrar, pues. Y no termina nunca la culpa. Como esa frase bíblica de pagarán los hijos de los hijos por los pecados de los padres, aquí parece que se empieza a aplicar, empieza a funcionar el mismo criterio que no tiene fin. Supongo yo, y esta será una de las astucias de la historia, que cuando una cultura, una sociedad, una civilización entera incluso, está en necesidad, un tema que discutiremos en alguna otra oportunidad, porque qué es lo que es necesario, pero por el momento veámoslo así, necesita ciertos cambios, se ha quedado pegado en ciertas costumbres o conductas o lo que sea, que ya no son funcionales. La reparación de eso, rara vez, por no decir nunca, se puede efectuar simplemente con la precisión, el cuidado, la cautela y la frialdad con que un neurocirujano opera un tumor al cerebro. Estas cosas se operan, entre comillas, cuando se desatan procesos sociales, políticos y culturales que no tienen esas cautelas, que no tienen esa precisión, que no saben dónde detenerse y que hacen todo un recorrido que va más allá de lo que había que reparar y solucionar. Y al final de ese proceso, con una enorme cantidad de injusticias, de daños innecesarios, de cacerías de brujas, de gente que se aprovecha y se sube al carro para cobrarse cuentas particulares en medio del río revuelto, gente chanta, mediocre y resentida que también se aprovecha la oportunidad para vengarse de sus enemigos, de los que odian o envidian. Todos esos procesos van juntos, lamentablemente, no se pueden separar. Si ustedes estudian el desarrollo de cualquier proceso social en gran escala, llámese proceso de independencia, revolución política, revuelta por un simple motín popular, por un evento que hace explotar la rabia de la gente, ustedes van a observar que en todos estos casos los elementos razonables y racionales que habían y que ameritaban una reacción son sobrepasados de lejos. Y la sociedad, por así decirlo, como en la frase bíblica, los hijos, los nietos y los bisnietos pagan por los pecados de los padres. Y si acaso era necesario, y es necesario, no solo en Chile, sino que en toda la sociedad occidental y diría planetaria, establecer relaciones diferentes entre los géneros, esto no iba a ser el resultado simplemente de alguna legislación establecida fría y racionalmente en un congreso. Iba a ser como lo que estamos viendo,
con persecuciones, con acusaciones que no terminan nunca, con filas de personas poniéndose ahí en la cola para también ellos firmar su acusacioncita, sea auténtica o no, sea su versión de los hechos correcta, o sea, eso que el propio Hermosilla llamó una resignificación. Es decir, una resignificación muchas veces significa una nueva narrativa exagerada y distorsionada, porque la resignificación en algunos casos puede revelar lo que estaba oculto y en otros casos puede distorsionar completamente las cosas como fueron realmente. Así funcionan los procesos sociales y lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en todas partes. No hay día en que no veamos una situación como esta. Muchos casos con absoluta evidencia criminal que no tiene, digamos, ningún punto de discusión, porque no es eso lo que estamos diciendo aquí. Quiero decirlo por tercera o cuarta vez, aquí no se trata de disculpar a nadie o de afirmar de que no existen las conductas que se le imputan a Boleta o quien sea en su momento. Estoy diciendo que estos procesos de limpieza, llamémoslo así, o estos procesos de reparación, son acompañados por un tsunami de mucho mayor calado que hace mucha destrucción y no deja títere con cabeza. Vamos a ver qué pasa ahora con esto que se está diciendo de Benito Veranda. Y vamos a ver quiénes más van entrando en este baile. Porque no va a quedar en Renato Boleta, eso se los puedo asegurar. Antes de continuar, amigos, voy a hacer mi ejercicio con la mano izquierda ahora. Me cuesta bastante, me tengo que ayudar. Aquí tienen ustedes este estupendo producto hecho por empresarios y profesionales chilenos, ingenieros químicos, un detergente de primera calidad, biodegradable, un punto que no había hecho anteriormente, pero me lo hicieron notar. No tiene estos productos que se quedan contaminando el mar, por ejemplo, que las aguas servidas pasan con suerte por una planta de tratamiento, pero igual el tratamiento no quita toda la química que vaya en el agua. Se disuelven solitas, son no se llama así, ¿eh? Se disuelven, se descomponen molecularmente. Es un excelente detergente, decía. Viene en esta presentación. Usted hace la primera compra, viene así, con este tanque de plástico que contiene 10 litros. Estos 10 litros le van a durar, no sé, ¿cuánto se usa para un lavado, incluso de mucha ropa? Menos de un cuarto de litro, yo creo. Uno echa un vasito, cosas. Le va a durar muchísimos lavados. Y cuando se le esté terminando el tanque, usted no tiene que comprar otro. Llama a Lavoclub, que es la empresa que fabrica este producto, que desarrolló este producto, y le van a llenar el tanque de nuevo, en su casa. Usted no tiene que ir como esas personas que iban a la bomba con los envases de plástico a llenar parafina para las estufas parafina. ¿Se acuerdan? El viejo ritual del invierno. No, van a su casa y se lo rellenan. Y usted además, a la pasada, le está ahorrando mucho plástico al medio ambiente porque este tanque se va a quedar con usted. No lo va a botar, no va a ir a dar eventualmente al mar. El vino personalizado, les he estado siempre mostrando más o menos las mismas botellas. Se me había olvidado recordarles esta variante del vino personalizado que viene con esto, ¿no? Esta es una especie de puzzle de madera. Se supone que uno tiene que encontrar una manera de abrir esta cuestión. Yo llevo solamente 2 años un año tratando de encontrar la manera, y como mi torpeza manual en general y espacial es total, no lo he logrado, así que eventualmente voy a pegar con una tijera y lo voy a cortar acá. Bueno, este vino personalizado es de gran calidad, personalizado por ya lo que usted sabe, puede diseñar las etiquetas como quiera, con los textos que quiera, le va a llegar a su casa, cuestión que lo ordene aquí, los datos que están a mi izquierda, y me cuenta si logró desarmar esta cuestión. Pues me dice cómo, porque yo honestamente, como soy medio cuadrado para pensar, no se me ocurre simplemente cómo se hace. Y antes de continuar con otros, vamos a otro tema que encontré interesante este fin de semana. Carlos Larraín, ustedes ubican a este personaje bastante colorido de Renovación Nacional, Carlos Larraín, que cuando está medio lateado se retira a su fondo, ¿sí?, a su exilio entre sus caballares, sus qué sé yo, qué cosas tendrá,
y de repente aparece de nuevo y es el maestro de las... es cuñero, como dicen los periodistas, lanza frases, dice cosas que son divertidas, entretenidas, es un tipo habiloso y qué sé yo, con humor, tiene sentido el humor. Y lo entrevistaron porque, no sé por qué se les ocurrió entrevistarlo, pero el hecho es que en la entrevista, que fue en un canal de televisión, creo, dijo que no descarta, no es que esté muerto de gana, nadie dice que está muerto de gana de hacer una carrera política, ¿verdad? Todos son renuentes o aparentan que si el pueblo me lo pide, en una de esas, quizás, tal vez. El hecho es que él no descarta reemplazar en Las Condes a José Joaquín Lavín, asumiendo que Lavín se va a ir de la municipalidad cuando aspire a alguna otra cosa, ¿no? Entiendo que aspira a ser presidente de la República. Entonces, dice que no cree que Lavín haga la política correcta, en general. No está hablando aquí necesariamente de la política, que no es casi política, sino que es más bien gobierno del municipio, de Las Condes. Dice que Lavín hace una política dirigida a llamar la atención. ¿Por qué dice eso Carlos Larraín? O sea, ¿esto el botón de pánico era solo para llamar la atención o para combatir la delincuencia? ¿Lo de la avioneta arrojando un vaso whiskero de agua era solo para llamar la atención o era para combatir el smog? Lo de las patrullas interceptando a algún niñito de 14 años en las 2 de la mañana en la calle un fin de semana y diciéndole, mire, mijito, ¿por qué no se va a su casa mejor? Es muy tarde para que usted ande por aquí dándose vueltas y trate de botar a la basura esa botella de pisco. Eso no es una medida solo para llamar la atención, sino que uno tiene que imaginar que Lavín está combatiendo contra este cambio estructural de la sociedad chilena en virtud de la cual niñitos de 14 años andan tomando. No sé por qué lo dijo. Después, refiriéndose a gobierno municipal, pues, hizo hincapié en el hecho de que la Municipalidad de Las Condes creo que recibe anualmente por ingreso algo así como $300 millones, una cifra tremenda. Bueno, si me estoy equivocando y son 30, pero lo que sea es una cifra muy grande. Creo que son $300 millones. Y entonces, hacia la pasadita, se lanza otra flechita a los radares y dice que es curioso que mientras hay municipios que no tienen dónde caerse muertos, Las Condes están financiando un museo de cera, lo cual no deja de resultar divertido, por supuesto. Bueno, Carlos, permítame que lo tutee, porque nos conocemos de mucho tiempo. Lo de la política dirigida a llamar la atención no es un pecado, no sé, no es desde luego un pecado propio solo monopolizado por Lavín, porque no veo que político no está haciendo exactamente eso. Y yendo más al fondo, yo no sé hasta qué punto la política puede desprenderse de ese factor de llamar la atención, de mantener el interés del público con alguna tontera o con alguna cosa, con algún volador de luces, con alguna payasada. Forma parte de la política. Un político que se retira realmente a cumplir con la función de su cargo no es un político, sino que es un funcionario, es un tecnócrata. De hecho, así los llaman los políticos, a los políticos o a quienes han sido elegidos en el territorio de la política, llegan a su cargo y se dedican a hacer la pega, no dan conferencia de prensa, no se andan asomando cada rato, no van a los matinales, no van a todas esas cosas. Entonces, ganan fama de tecnócratas, los miran con desdén como puros tecnócratas. Eso es lo que le echaban en cara, si no me equivoco, a Piñera, ¿no? En la primera administración. Eso es lo que le echan en cara a quien quiera no le dé pelota a los señores periodistas, que es un tecnócrata, que no se comunica con el pueblo. En otras palabras, la política, que tiene que ver con el poder dar órdenes, con el poder en el fondo determinar en un grado mayor o menor la conducta de otras personas, lo cual no deja de ser algo extraordinario. Política, o sea, gente que nos puede dar órdenes, directo o indirectamente,
ya sea de voz o por medio de las leyes que promulgaron y que nos imponen condiciones de vida. Es una cosa seria, o sea, impresionante si lo pensamos bien, el cómo en una sociedad hay gente que tiene que o está dispuesta a obedecer a otros. En eso consiste el orden social en última instancia. Estamos hablando entonces de la esencia de la vida en sociedad, el poder. Entonces, siendo algo tan extraordinario, yendo contra los instintos más profundos de cada ser humano, que es el de hacer lo que se les dé la gana, sin límite, la política no puede limitarse a ser una cuestión meramente funcional, como un empleado público que llega a su oficina a hacer su pega. No puede ser. Tiene que estar rodeada de alguna parafernalia vistosa. Tienen que haber ceremoniales que refuercen esta áurea majestuosa de majestad alrededor de los cargos y que reafirme, por lo tanto, el derecho del que está en ese cargo a dar órdenes, a imponer suavemente, forzadamente, legalmente, por decreto o de la manera que sea, imponer ciertas maneras de conducirse. Tiene que haber entonces una majestad, tiene que haber un cuenteo. Y en medio de todos esos elementos que son esenciales para el ejercicio de la política, para que la gente diga, bueno, yo acepto, no es que lo digan así explícitamente en un momento dado, sino que así funciona la mente humana. Muchas veces en forma inconsciente, es como que si estuvieran diciendo, ok, vamos a aceptar esta situación, porque él es el presidente o él es el senador, estas son las leyes, y no hay que pensar mucho, hay que aceptar lo que es. Pero detrás de esa aceptación inconsciente, a veces automática de las órdenes, del poder, de la autoridad, tiene que haber esta sensación, repito, inconsciente, pero que está ahí, que es la base de todo, de que eso es lo debido, porque hay una majestad, hay una presencia. Y uno de los elementos para generar eso es llamar la atención, pues. Es llamar la atención en tanto que autoridad. ¿Me comprenden? No basta el tipo que determina, estudiando con una calculadora, lo que hay que hacer, sino que además tiene que comunicarlo, que ya es un acto de llamar la atención. Tiene que decir, tiene que hablar, tiene que ir al matinal, tiene que de repente hacerse el amoroso que da una entrevista con su señora y con sus perros en su casa. Tienen que hacer esas cosas. Por lo tanto, pues, Carlos, esto de hacer política dirigida a llamar la atención, yo diría que es política con un elemento de llamar la atención. En algunos casos el elemento de llamar la atención es casi el único. En el caso de Lavín. Otras veces no. Seguramente, claro, las cosas que no llaman la atención por eso mismo no sabemos cuáles son. Debe haber hecho y debe estar haciendo Lavín en su municipio, debe estar tomando miles de decisiones de las cuales no tenemos idea y que redundan en la vida de la gente que vive en Las Condes, para bien, para mal, para lo que sea. Obvio. Así es que esto de llamar la atención, Carlos, usted también llama la atención y usted sabe que llama la atención y le gusta llamar la atención con frases como esta, que a veces son muy ingeniosas, como esto que mientras hay municipios que se están cayendo muertos, Las Condes tiene un museo de cera. Resulta divertido, sí, no cabe ninguna duda. Continúo antes de seguir con el programa recordándoles algunas cosillas. Controller, esta empresa que se pone las manos en su gestión administrativa y se la optimiza. ¿Qué más quiere? ¿Qué más puede pedir? Usted sabe que ahí es donde están la mayoría de los problemas. Ahí es donde ocurren errores o más a menudo en Chile desidias, flojeras, olvidos, que producen problemas a las empresas. Optimice de una vez por todas su gestión empresarial con Controller. ¿Por qué? Controller es una firma creada por contadores y auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales grandes, que cuentan con los mejores, estas personas, software de gestión administrativa. Póngase en manos de Controller en el grado que usted quiera. Puede ser una asesoría más alejada o mucho más íntima, personalizada siempre, para empresas de todo tamaño. ¿Qué más puede pedir uno? Salirse de ese cacho, mejorar la gestión, no tener problemas con ninguna institución del Estado, no tener problemas con los propios trabajadores porque se demoró el pago de algo,
o porque una cotización no estaba pagada y la persona cuando fue al servicio de salud se encontró con que no podía acceder a un servicio. Olvídese esos problemas, póngase en manos de control, ahí están los datos, llame, no le cuesta nada, llame y cámbiese la vida. Y lo mismo le digo a los señores y señoras que están tratando de vender una propiedad inmobiliaria hace meses y no pasa nada. Pónganse en manos de Hey. Este corredor corre, vende rápido. No solo vende rápido, sabe arrendar a quien le va a pagar a tiempo y no le va a destruir su propiedad si se tiene que ir. Sabe administrar muchos arriendos si usted es un rentista. Y desde luego sabe vender propiedades inmobiliarias. Si ustedes entran aquí en el sitio de Instagram de Hey, van a encontrar filetes. Ahí tiene unas cositas muy especiales para los que están buscando comprar una propiedad. Échale una miradita ahí y se va a sorprender de las cosas que tiene Hey. Pero sobre todo, no olvide, ¿quiere usted vender? Venda con Hey. Ahí están los datos. Les recuerdo además, bueno, esto ya ocurrió. El sábado fue la venta, exhibición en La Serena, pero por supuesto monparfum.cl sigue funcionando. Usted entra al sitio, monparfum.cl, hay un chat, pregunta y va a saber cuál es el perfume que más le conviene para usted o para regalar, de la gran variedad que hay en cada una de las 3 casas que ellos representan, casas perfumeras, que ustedes están viendo los nombres aquí en el cartel a mi izquierda. Ustedes ordenan su perfume y les va a llegar de inmediato porque tienen un depósito acá en Chile. No hay que esperar que llegue de Francia. Son perfumes exquisitos que usted no va a encontrar en ninguna otra parte acá en Chile, en ninguna perfumería. Así es que monparfum.cl. Continúo con Salinas y Ojeda, que son abogados, los conozco personalmente, son abogados que realmente conocen su pega bien y la hacen bien. No son de esos abogados que todos conocemos, que todos los postergan y patean el tarro todo el tiempo, las cosas nunca se hacen, siempre están pidiendo plata para seguir con los trámites y las cosas se prolongan indefinidamente. Salinas y Ojeda son eficientes, atienden preferencialmente casos civiles. Los casos legales y laborales o penales, si acaso su caso desemboca en uno de esos extremos, lo van a seguir atendiendo, pero se especializan en casos civiles, por ejemplo, temas de herencias, temas de divorcios, montones. Y los especialistas, como son Salinas y Ojeda, saben entregar la mercancía. Tienen una muy buena tasa de éxitos legales, y por consiguiente, amigo mío, amiga mía, si usted necesita un abogado en este momento, póngase en manos de Salinas y Ojeda, no siga preguntándole a los amigos que le van a dar el nombre quizás de quién. Y termino con Espacio Ajedrez, que ahora es un producto que antes solamente hablaba de los sábados, voy a hablar toda la semana, porque me contaban Pablo, que hay mucho interés y por lo tanto vale la pena mostrárselos más seguido a ustedes por obtener en espacioajedrez.com esta caja. Esta caja viene con un tablero, viene con las piezas. ¿Por dónde se abre esta cuestión? Aquí. Viene con este código de activación que no se lo voy a mostrar, donde si usted lo activa, este lugar, Espacio Ajedrez, no solamente le va a servir para comprar la caja, sino que se le van a abrir todos sus servicios. Todo. Ahí hay cursos de ajedrez para principiantes, hay temas relativos a distintas partes o fases del juego del ajedrez, apertura, medio juego, finales, entrevistas a maestros, clasecitas, millones de cosas, y cada vez hay más porque a Pablo le gusta ir agregando más y más servicios. Él es un maestro internacional chileno de ajedrez, un muy buen jugador, mucho mejor que yo, desde luego, pero infinitamente mejor, y sobre todo con mucho amor por el ajedrez. Quiere que esto crezca y sobre todo que llegue a muchos niños, y hasta el 11 de agosto les está haciendo una oferta. Si usted compra ahora esta caja, no solo va a contar con la licencia que viene en este documento dentro de la caja, sino que a su email le van a mandar 2 licencias más para que, no solo el niño, el hijo, el nieto, sino que el abuelo, el papá, pueda también acceder por su propia cuenta, en su propio computador. Y continuando con las noticias, sí, todavía me queda un poquito. JJ Cast, José Antonio
José Antonio, eso es. José Antonio Kast, que es el hombre de este partido republicano que están todavía juntando firmas para convertirse oficialmente en partido, dijo en otra entrevista, estas entrevistas típicas dominicales, que no descarta una alianza con Evópolis. Luego de eso dijo que considera a Piñera sin actitud ni carácter. Si los tuviera, dice Kast, habría desplegado todas las herramientas legales, institucionales e incluso de fuerza necesaria para terminar con el terrorismo que va en alza en el sur. Eso dijo José Antonio Kast. Y aquí yo voy a hacer dos comentarios que están relacionados entre sí, porque aquí yo veo una contradicción. Evópolis es un partido o un partido, ¿no?, de derecha que se le pasa la vida haciéndole guiños a la izquierda. El típico, esto históricamente siempre ocurre, estos grupos de derecha que pierden fe en sus propios principios o los abandonan total o parcialmente o ya no los miran con mucha convicción y empiezan al contrario a mirar para el otro lado y empiezan a hacerse los lindos con el adversario. Esa es la sensación que yo tengo de Evópolis. Por supuesto, los de Evópolis van a decir que yo soy un facho de mierda y que estoy diciendo mentiras, pero esa es mi sensación, que es un grupo de vilón, ideológicamente hablando. Los que le ponen caritas al otro lado. Entonces, ¿qué tiene que ver Kast con esto? Si acaso Piñera no tiene actitud ni carácter, ¿qué actitud y carácter tiene usted? Pues José Antonio Kast, que está pensando en entrar en una alianza, aunque sea electoral. Usted me va a decir, pero esto es una cuestión táctica, lo que importa es impedir que vuelva la izquierda a dejar una crema en Chile. Pero si usted dice eso, que es lo que creo que diría, entonces, por la misma razón debiera entender la conducta de Piñera. Porque si uno examina un poco la situación, Piñera no tiene todas esas herramientas que usted dijo. Partamos por una pequeña definición elemental de herramienta. Herramienta es un utensilio inerte que usted lo maneja como quiere. Mal o bien, pero el instrumento en sí está a su disposición, a su entera voluntad. Aquí en Chile no hay ninguna cosa que esté a la entera voluntad del presidente Piñera ni de ningún presidente. Él no puede por su entera voluntad manejar las votaciones en el Congreso, no puede por su entera voluntad tomar determinadas decisiones jurídicas o legales, e incluso en el plano donde él supuestamente sí tiene plena voluntad y tiene plena autoridad y potestad para actuar, en el fondo tampoco. ¿Qué pasaría si el día de mañana, voy a ponerles un caso extremo, por favor considérenlo un caso extremo como ejemplo, qué pasaría si el día de mañana hay un gobernante X que decide usar estas herramientas que menciona Kast, de fuerza pública, por ejemplo, y emplearlas de forma decisiva en el caso del sur? Piensen ustedes qué ocurriría si hay unos cuantos muertos, si hay unos allanamientos masivos, para buscar, haciendo uso de las potestades legales, a los cabecillas de los movimientos terroristas del sur, o a los movimientos de combatientes, si quieren usar otra expresión. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con el propio instrumento? ¿Creen ustedes que hoy en día la fuerza pública, y entendiendo por esto todos los elementos de la fuerza pública, ¿no?, están así como así preparados para obedecer cualquier orden que les puede significar el día de mañana juicios por atropello a los derechos humanos, persecuciones, cárcel? ¿Creen ustedes que las instituciones de la fuerza pública están disponibles para hacer cualquier cosa que les ordene un presidente? ¿Lo creen? Yo no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo he escuchado a algunas personas, que no voy a decir de dónde son, ni quiénes son, diciendo una expresión muy chilena, pero no la voy a repetir aquí, algo así como las pinzas, algo parecido a las pinzas. Nos van a mandar a hacer tal cosa, las pinzas, para que después nos acusen de esto, lo otro, lo demás allá y nos crucifiquen en público en 5 años más o en 10 años más. No, señor. Y en muchos otros sentidos, no dispone de las herramientas. No es cuestión de tener simplemente la voluntad de agarrar el martillo y dar el martillazo en el clavo. El martillo se convierte en una zanahoria, después en una lechuga que nos sirve para golpear, se le escapa en las manos corriendo. No tiene herramienta. No tiene ninguna herramienta realmente, muy pocas. Muy pocas. Así que esta pedida de carácter y de actitud y usar las herramientas, que suena tan viril, tan fuerte, primero es imposible, es absurda, y segundo, no
no entra muy en armonía con esto otro de mirar hacia el lado de Bópolis, ¿no? No me parece a mí. Así es que, nones. Aquí tenemos otro ejemplo de llamar la atención, que habría dicho Carlos Larraín. Y iba a tocar el tema, pero lo tocaré mañana martes, ¿no? Porque el tema igual está vigente, que estos baleos que hubo el domingo, increíble, 2 baleos separados por hora. Creo que ya el total de muertos por lado, sumando los dos, deben ser 30 o más, porque algunos heridos se van muriendo, ¿no? ¿Y cuál ha sido la reacción en Estados Unidos y de los expertos? En los diarios agarran siempre lo mismo, agarran el teléfono de algún sociólogo, politólogo o psicólogo que está siempre disponible para atender a los periodistas y se convierte en experto. Vamos a ver lo que dicen los expertos de estos baleos, pero lo vamos a examinar mañana martes. Y con esto, estimados amigos, por Dios, he hecho un programa muy largo. Muchas gracias a los que están adquiriendo mi libro Grandes Invitados. Ya está casi listo. Están haciéndole unos arreglos para no verme yo tan espantoso al video donde cuento de qué trata el libro, cómo lo hice, en qué me inspiré o se me ocurrió, como quieran decirlo. Muy agradecido a la gente que está en Patreon, la gente que ha entrado en Flow, que en la página de mi portal, elvillegas.cl, está todo dicho cómo se hace, o sea, súper fácil. A todo el mundo que me apoya y que hace posible, incluyendo el que me presta la cámara, todo lo que ustedes ven a mi alrededor, o casi todo, salvo las cosas de 2 lucas o 5 lucas que se me pasan cayendo, todo es prestado. Así funciona esta cuestión. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por todo y nos vemos mañana martes.